El Principito es uno de los libros más vendidos de todos los tiempos. Ha marcado la vida de millones de personas que leyeron sus páginas y ha inspirado una gran cantidad de películas, musicales y obras de teatro. Pero en este video me centraré en la obra literaria, analizando los puntos que considero tienen mayor importancia. El libro empieza a generar un debate desde que se lee la dedicatoria, pues los lectores siempre están divididos entre aquellos que sostienen que es un libro dedicado a los niños y los que afirman que es un libro enfocado en los adultos, ya que para los primeros solo un niño puede ver esta historia con la misma inocencia que lo haría el Principito, y los segundos que solo un adulto entendería las metáforas usadas por el autor. Como sabemos, este libro está dedicado a Léon Wert, un escritor y crítico de arte francés, quien por aquellos años se encontraba sufriendo, pasando hambre y frío a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. El autor pide perdón a todos los niños del mundo por dedicar el libro a una persona mayor, pero es simplemente porque él es una persona capaz de entenderlo todo, incluso un libro para niños. Es decir, que es capaz de leer esta obra con la misma inocencia que lo haría un niño, pero al mismo tiempo puede entender las metáforas de la obra como un adulto. Por lo tanto, el libro está dedicado a cualquiera que sea capaz de apreciarlo como si aún fuese un niño, pero interpretándolo como una persona madura. O al menos ese es mi punto de vista, siendo ya alguien que podría considerarse como un adulto. La obra empieza narrándonos de forma breve la historia de un aviador, quien cuando era niño solía dibujar una boa devorando un elefante, pero al enseñarle el dibujo a las personas mayores, estos solo eran capaces de ver un sombrero, por lo que decide hacer un segundo dibujo, que sea más explícito y que pueda apreciarse mejor. Pero los adultos siguen sin entender y destruyen sus sueños de convertirse en artista, diciéndole que dejara de hacer esos dibujos y que mejor se concentrara en algo más, como la geografía, la historia, el cálculo o la gramática. Esto lo decepciona y comprende que los adultos no son capaces de ver lo mismo que un niño. Siempre quieren explicaciones para todo lo que hacen, y eso le parece algo muy aburrido. Incluso ahora que ha crecido sigue viéndolos de la misma forma. A pesar de que llegue a conocer a alguien que considere capaz de entender su obra, se lleva una gran decepción cuando ven un sombrero en el dibujo, por lo que decide cambiar de tema, a algo que estos consideren más interesante. Pero toda su vida siempre ha sido la misma, sin ser capaz de poder hablar con alguien que en verdad lo entienda, estando completamente solo, hasta que un día sufre un accidente en el desierto del Sahara. El motor de su avión se había estropeado, y como no iba acompañado de nadie, repararlo sería una tarea complicada. Esa noche duerme sobre la arena. Seguramente se encontraría muy lejos del pueblo más cercano, pero a la mañana siguiente se despierta a causa de una voz muy extraña, que le pide que le dibuje un cordero. Él está muy sorprendido. Se da cuenta que es tan solo un niño. Nos presenta un retrato que hizo de él, pero como solo sabía dibujar boas abiertas y cerradas, no es capaz de transmitir todo su encanto. Le sigue insistiendo en que dibuje un cordero. No sabe muy bien qué hacer. El niño no parece estar perdido ni que tenga sed o hambre, pero ese momento es tan extraño que solo puede acceder a su petición. En un inicio le dice que no sabe dibujar, pero por su insistencia se atreve a hacer uno de los únicos dos dibujos que puede hacer, la boa cerrada devorando el elefante, y se sorprende al ver que el niño comprende su dibujo, pero no es lo que quiere. Las serpientes son animales muy peligrosos y los elefantes ocupan mucho espacio. En su tierra todo es muy pequeño y solo necesita un cordero. Hace 3 intentos para darle el dibujo que quiere, pero ninguno termina de convencer al pequeño. Impaciente por empezar a arreglar el motor de su avioneta, se limitó a dibujar una caja, diciéndole que el cordero se encontraba dentro de ella. Para su sorpresa, el dibujo pareció encantarle. El niño es capaz de ver el cordero dentro de la caja, al igual que fue capaz de ver el elefante siendo devorado por una boa, y es así como conoce al Principito. Seguramente si alguien en la escuela te hubiera pedido que dibujaras un cordero y le mostrabas esta caja, te habrían dicho lo mismo que al aviador, que dejaras de dedicarte a los dibujos y te centraras en otra cosa. Es simplemente porque la mayoría de personas no son capaces de contemplar el mundo más allá de lo que pueden ver sus ojos. Los niños son capaces de entender estos conceptos si se les enseña a ver con la imaginación necesaria, pero convencer a un adulto de que hay un cordero dentro de la caja puede ser una tarea más complicada. El aviador le hace varias preguntas al Principito para averiguar de dónde viene, pero este lo ignora la mayoría de veces. Poco a poco va descubriendo que seguramente procede del asteroide B612,
En el pasado, este había sido descubierto por un astrónomo turco que presentó una gran exposición sobre su hallazgo, pero el resto de científicos no lo tomaron muy en serio por su apariencia, hasta que un par de años después, en 1920, dio la misma exposición con un traje elegante, y al finalizar recibió una gran cantidad de ovaciones. El narrador nos cuenta todo esto no porque sea relevante en la historia, sino porque a los adultos les gustan las cifras. Si les dices que has hecho un nuevo amigo, nunca te preguntarán por sus gustos o cualidades, te preguntarán cuántos años tiene o cuánto dinero gana. Por lo tanto, si les dices que el Principito es real porque era un niño que reía y que la mejor prueba de su existencia es que deseaba tener un cordero, no te harán caso. Pero si les dices que procede del asteroide B612, quedarán satisfechos con la respuesta y no harán más preguntas. El aviador todavía siente pena por el recuerdo del Principito. Ya han pasado 6 años desde que se fue con su cordero. Quizá ese pequeño lo veía como alguien parecido a sí mismo, pero no era así. El narrador no es capaz de ver el cordero dentro de la caja. Él había envejecido. Este capítulo retrata perfectamente la mentalidad de las personas mayores, muchas veces dejándose llevar por la apariencia física, pues de otra forma no tomarán en serio lo que uno quiera decir. Igualmente, las conversaciones que se tienen suelen tratar temas bastante monótonos con las mismas preguntas de siempre. ¿Qué edad tienes? ¿Qué estás estudiando? ¿Y en qué estás trabajando? Las preguntas en sí no tienen nada de malo, pero algunos las hacen por interés propio, para saber si es conveniente o no mantener un contacto, cuando una conversación debería girar en torno a lo que es verdaderamente importante, la esencia de las personas. Con cada día que pasaba, el aviador iba conociendo más sobre el Principito y averiguó la razón por la que deseaba un cordero. Quería que lo ayudara a deshacerse de los baobabs. Al principio no entendía muy bien cuál era la importancia de esto, pero luego de reflexionarlo entendió perfectamente. Su planeta era muy pequeño. Cada mañana se dedicaba a darle una limpieza. Tenía 2 pequeños volcanes y uno ya extinguido, pero desollinaba los 3 para prevenir alguna erupción. Luego proseguía a deshacerse de los baobabs. Esta era una tarea algo fastidiosa, pues cuando recién empiezan a brotar es complicado distinguirlos de los rosales, y si los dejaba, estos podían llegar a crecer tanto que sus raíces harían explotar su planeta. Así que eliminar estos árboles era una tarea imprescindible, y claramente es una metáfora de los problemas cotidianos que se nos presentan. Algunos pueden ser difíciles de notar al inicio, aparentando ser oportunidades, pero cuando aprendes a distinguirlos es mejor eliminarlos rápidamente para no complicarse en el futuro. Al cuarto día el Principito le pide al aviador que vean una puesta de sol, pero el narrador le dice que tendrá que esperar un par de horas hasta que suceda uno. El Principito se ríe al olvidar este detalle. En su planeta solo tenía que mover su silla un poco para verlo cuando deseara. Incluso un día llegó a ver 43 puestas de sol seguidas. A veces, cuando uno está verdaderamente triste, disfruta esta vista. El aviador, al escuchar esto, le dice al Principito que ese día debió estar muy triste, pero no recibió respuesta. El quinto día, el narrador estaba reparando su avión, pero el Principito no paraba de cuestionarlo acerca de por qué las rosas tienen espinas si los corderos se las comen igualmente. El aviador estaba empezando a molestarse porque no lo dejaba trabajar y le respondió que no servían para nada. El Principito se puso muy triste, pero continuó interrogándolo algo molesto. El narrador le gritó que solo le estaba respondiendo cualquier cosa para que se callara. Estaba ocupándose de cosas más serias y no tenía tiempo para eso. El Principito se enfadó ante esta respuesta. Le dijo que sonaba como las personas mayores. Siempre dicen que están ocupadas con algo serio y no se preocupan por aquella guerra que existe entre las rosas y los corderos. Si alguien quiere una flor que solo existe en una de las millones de estrellas que hay en el cielo, solo hace falta ver cualquier estrella para ser feliz. Su flor está ahí, en alguna de ellas, pero si un cordero llegara a comérsela, todas las estrellas dejarían de brillar para él. El Principito estaba llorando, no podía decir otra palabra, y el aviador dejó lo que estaba haciendo. Había una estrella en su planeta, un Principito que necesitaba ser consolado. Lo tomó en sus brazos y le prometió que no le pasaría nada a su flor. Le dibujaría un bozal para que la oveja no se la comiera. Le dibujaría una armadura para proteger a su flor. No sabía bien qué decir para calmarlo. El país de las lágrimas es un lugar bastante misterioso. Al pasar de los días fue conociendo más acerca de aquella flor. En el planeta del Principito era muy común que aparecieran todo tipo de plantas que salían por la mañana y se extinguían por la tarde, pero aquella era especial.
Su rama era diferente a las demás, sabía que sería algo único. Los días pasaban y una mañana en la que salió el sol, la flor se mostró en todo su esplendor. El Principito quedó maravillado y le dijo lo hermosa que era, pero ésta se mostró algo vanidosa con él. A pesar de que no era muy modesta, le parecía algo conmovedora y le hacía caso en todo lo que pedía. Ella le decía que tendría que cuidarla bien, debía regarla todos los días y taparla por las noches para protegerla del viento. A pesar de la buena voluntad del Principito, empezó a dudar de ella por su actitud, pero no sería hasta mucho tiempo después que se daría cuenta de que no debía juzgarla por sus palabras, sino por sus acciones. Todo lo que decía era solo un intento para llamar su atención, para que estuviera cerca de ella, pero aún era demasiado joven para saber amarla. Esa flor iluminaba su vida, y supo que jamás debió abandonarla. El Principito aprovechó la migración de una bandada de pájaros para abandonar su planeta, pero antes de partir realizó la misma limpieza de siempre, aunque con algo de melancolía. Cuando regaba a su flor por última vez y se disponía a ponerle su abrigo, sintió ganas de llorar. «Adiós», le dijo la flor. «Adiós», respondió el Principito. Su flor empezó a toser, no porque estuviera resfriada, solo quería llamar su atención y se disculpó con él. Ella también lo quería, pero no supo cómo expresarlo. Le pidió que se vaya sin cubrirla. Debería soportar un par de orugas si quería conocer a las mariposas. Solo quería que el Principito partiera lo más pronto posible. No quería que la viera llorar. Era una flor muy orgullosa. Muchos piensan que esta parte de la obra estuvo inspirada en la relación que tenía el autor con su esposa, pues era una relación bastante tensa, llena de peleas e infidelidades por parte del autor. Incluso ella llegó a escribir un libro llamado Memorias de la Rosa, en el que contaba cómo fue su matrimonio. Mientras el Principito se encontraba en su viaje, decidió visitar algunos planetas que se topaban en el camino. El primero estaba habitado por un rey que solo se limitaba a darle órdenes y verlo como un súbdito. Después de todo, para los monarcas todas las personas son solo sirvientes. El segundo planeta estaba habitado por un vanidoso que solo era capaz de escuchar los elogios que recibía, pues para un vanidoso todos los demás solo son admiradores. El tercero por un bebedor que trataba de olvidar su vergüenza por ser un bebedor. El cuarto por un hombre de negocios que se dedicaba a contar las estrellas. El protagonista le preguntó para qué las contaba. «Para poseerlas», le respondió. «¿Pero para qué?» El Principito tenía 3 volcanes a los que desollinaba cada día y una flor a la que debía cuidar. Él le era de utilidad a sus posesiones, era capaz de contribuir en algo, pero el hombre de negocios solo poseía estrellas que no lo necesitaban para nada. Terminó concluyendo que él razonaba igual o peor que el bebedor. Cada vez que partía de un planeta solo podía pensar que las personas mayores eran bastante extrañas. Luego llegó a otro en el que se encontraba un farolero que solo se dedicaba a trabajar, pero al ver que no podía hacer nada para ayudarlo a descansar, decidió partir. Este era el único de los personajes que le agradó, pues se ocupaba de algo que no fuera él mismo. Sintió que podrían haber llegado a ser amigos, pero su planeta era tan pequeño que no cabían 2 personas, aunque lamentaba el no poder quedarse para apreciar las miles de puestas de sol que podría ver cada 24 horas. El sexto planeta que visitó fue el de un geógrafo, quien solo se dedicaba a reunir la información que le daban, pero nunca visitó aquellos lugares en persona. Interrogó al Principito acerca de su planeta para escribir sobre este. Él no sabía muy bien qué contarle. Le dijo sobre sus volcanes y que poseía una flor, pero el geógrafo interrumpió diciéndole que las flores no se tomaban en cuenta ya que eran efímeras. Las montañas y los ríos podrían estar ahí por muchos años, pero las plantas siempre estaban en peligro de desaparecer. Esto preocupó al Principito, y pidiéndole consejo para saber dónde ir, se dirigió a la Tierra. Cada uno de los planetas simbolizan los defectos que pueden llegar a tener los adultos, y no lograr apreciar lo efímera que es la vida. Finalmente el Principito llegó a la Tierra. En cuanto aterrizó, conoció a una serpiente, quien le dijo lo peligrosa que era, pues era capaz de regresar a las personas a la tierra de donde salieron, aunque el Principito era alguien puro que venía de una estrella, era alguien inofensivo, y le ofreció regresarlo a su planeta en cuanto lo echara de menos. El protagonista continuó su camino intentando encontrar a alguien. El desierto era un lugar muy solitario, aunque como dijo la serpiente, también se está solo con las personas. En su camino encontró un jardín lleno de flores que le recordaban a la suya. Les preguntó quiénes eran, y le respondieron que eran rosas. El Principito se sintió muy triste. Su flor le había dicho que era única en su especie.
pero solo era una más del montón, igual de ordinaria que las otras, y pensando en eso, se echó en la hierba y empezó a llorar. Entonces, un zorro que se encontraba escondido detrás de un árbol lo saludó. «Hola», dijo el Principito, y le pidió que se acercara para jugar con él, pues estaba muy triste. Pero el zorro no podía hacerlo, porque no estaba domesticado. «¿Qué es domesticar?», preguntó el protagonista. «Es algo que ya ha sido olvidado», explicó el zorro. «Significa crear un vínculo». Para él, el Principito era solo un niño más de los millones que existen. No lo necesitaba, y el Principito tampoco a él. Pero si lo domesticaba, entonces tendrían necesidad el uno del otro. Se convertirían en algo especial. Para el zorro y para el Principito, el otro sería único en el mundo. El protagonista empezó a entender, se dio cuenta que su flor lo había domesticado. El zorro tenía una vida muy monótona, solo se dedicaba a cazar y a escapar de quienes trataran de cazarlo. Si el Principito lo domesticaba, su vida se iluminaría. Se emocionaría al escuchar sus pasos. Los campos de trigo que no tienen ninguna importancia para él empezarían a ser especiales, pues cuando los viera recordaría el cabello del Principito, y el ruido que hace el viento en el trigo sería música para sus oídos. El Principito estaba algo dudoso, quería hacer amigos y hacer otras cosas, pero solo se conoce aquello que se domestica, así que aceptó. Tendría que tener mucha paciencia. Primero estarían distantes el uno del otro, pero poco a poco se irían acercando. Al día siguiente, el protagonista regresó, aunque un poco tarde. El zorro le dijo que sería mejor que volviera a la misma hora, pues así empezaría a ser feliz desde una hora antes, y en cuanto más pasara el tiempo, se iría poniendo más ansioso, aprendiendo así lo que vale la felicidad. Pero si iba a cualquier hora, nunca sabría desde qué momento empezar a preparar su corazón. Los ritmos siempre son muy necesarios. Así, el Principito lo domesticó, hasta que llegó el día en que tendría que seguir su camino. El zorro le dijo que fuera a ver a aquellas rosas para que supiera lo especial que era la suya, y que cuando regresara le daría un secreto. El Principito vio aquellas flores que lo hicieron sentir mal en el pasado, y les dijo que no se parecían a la suya, no eran especiales porque nadie las había domesticado. Por más bellas que eran, estaban vacías. Nadie daría la vida por ellas. El Principito había cuidado a su rosa, la había regado, la había protegido, la había escuchado, pero ellas jamás tendrían algo así. Su rosa era única en el mundo. Volvió para despedirse de su amigo el zorro, y este le dijo su secreto. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible para los ojos. Lo que hacía importante a su rosa era el tiempo que pasó con ella. Él era responsable de lo que había domesticado. Era responsable de su rosa. Era ya el 8º día y el aviador se había quedado sin agua. El Principito le dijo que buscaran un pozo, pero pasaron las horas y se hizo de noche, así que decidieron sentarse por un momento. «Las estrellas son hermosas por una flor que no se ve», dijo el Principito. «El desierto es muy bello, y lo que lo embellece es el pozo que oculta en algún sitio». Poco después encontraron una fuente de agua. Mientras tiraban de la cuerda, produjo un ruido algo molesto, pero al haber ansiado beber algo todo el día, les pareció un ruido agradable. El aviador comprendió que lo que hacía tan especial a esa agua era todo el esfuerzo que hizo para conseguirla. Las personas cultivan muchas flores, pero jamás hallan lo que buscan, cuando esto podría encontrarse en una sola rosa o en un poco de agua. El Principito dijo que estaba a punto de cumplir un año desde su llegada a la Tierra, así que era mejor que el aviador volviera al día siguiente, pues él deseaba quedarse ahí. Mientras se iba, el aviador recordó la historia del zorro. Cuando uno se deja domesticar, se expone a llorar un poco. Al día siguiente, el narrador terminó de reparar su avión y se decidió a buscar al Principito. Lo vio sentado en un pequeño muro y escuchó que hablaba con alguien. Preguntaba si el veneno no lo haría sufrir. Cuando se acercó, vio que había una serpiente. Sacó su revólver, pero ya había escapado. De alguna forma, el Principito sabía que había terminado de arreglar su avión, y le dijo que él también volvería a su planeta. El aviador se sintió muy triste, no soportaba la idea de jamás volver a escuchar su risa, que para él era como una fuente en el desierto. El Principito le explicó que esa noche su estrella se encontraría encima del lugar donde había caído hace un año, pero no tenía que estar triste. Al igual que el desierto es bello por el pozo que oculta, las estrellas eran especiales para el Principito por su rosa, y ahora también serían especiales para él, pues cada vez que las viera sabría que se encontraba riendo en una de ellas, y sería como si todas rieran al mismo tiempo.
Solo él podría escucharlas, y en lugar de estrellas sería como tener 1.000.000 de cascabeles. El Principito debía partir. Le dijo al aviador que no fuera esa noche, pero él se negó a abandonarlo. Por la noche el Principito debía irse. Le advirtió al aviador que parecería que moriría, pero no era así. Su viaje era bastante largo y no podía llevar su cuerpo consigo. Él también miraría las estrellas por la noche y recordaría el pozo de agua. El aviador tendría 1.000.000 de cascabeles y el Principito 1.000.000 de fuentes. Dio un paso al frente y se dirigió a su destino. Esa noche volvería con su rosa. Algo pareció centellear en el tobillo del Principito y cayó lentamente al suelo sin exhalar ningún grito. Ya han pasado 6 años desde que el Principito volvió a su planeta. El aviador jamás le contó a nadie acerca de su amigo. El paso del tiempo lo ha consolado un poco, pero no del todo. Sabe que regresó a su planeta porque el día siguiente no encontró su cuerpo. Le gusta ver las estrellas para escuchar aquellos cascabeles, pero está algo preocupado. Olvidó ponerle una correa al bozal que le dibujó. ¿Acaso el cordero pudo comerse a su rosa? O quizá en un descuido el Principito olvidó taparla por la noche y el cordero escapó sin que se diera cuenta. Entonces los cascabeles que escucha se convertirían en lágrimas. Las personas que son cerradas de mente jamás entenderán aquella guerra entre los corderos y las flores, pero ahora tú puedes conocerla. Puedes ver al cordero dentro de la caja y escuchar la risa del Principito cada vez que mires las estrellas.